Ahí estoy, gracias. Em, bueno, el tema de esto del monotributo social, que creo que Cintia consultaba, no sé si está ella, si no después, sí, ahí la veo. Particularidades dentro del régimen, sí, está el monotributo social, el monotributo promovido y el trabajador en relación de dependencia, ¿sí? El trabajador en relación de dependencia tiene el mismo monotributo común, o sea, el común, solo que al estar en relación de dependencia, como decíamos, la parte de jubilación y obra social no lo va a tener que pagar, ¿sí? Porque ya su empleador lo aporta. Entonces va a pagar menos, va solamente la parte de IVA y ganancias. El trabajador independiente promovido, ¿sí? Es un monotributo común en el sentido de que uno se adhiere al régimen de la misma manera que cualquier monotributista, solo que cumpliendo ciertos requisitos va a estar promovido, ¿sí? Siempre que escuchamos esto de algo promovido, significa que el Estado le va a dar una ayuda, ¿sí? Tanto a la actividad, una actividad que esté promovida por el Estado va a tener que pagar menos impuestos, o un trabajador que esté promovido significa em, que bueno, que es un pequeño emprendedor en que al iniciar su emprendimiento dice, bueno, obviamente para que no haya tanta evasión y que haya más blanqueo dentro de las actividades, te dicen, bueno, el promovido solo va a pagar la parte de jubilación, o sea que la parte impositiva va a estar no exenta, sino subsidiada, por así decirlo. La parte de jubilación la va a tener que abonar y la parte de obra social tiene la opción de, si quiere pagar la obra social, si quiere estar afiliado a una obra social, la va a pagar. Y si no, no la paga y no tiene obra social, ¿sí? Entonces le dan la opción. Pero bueno, tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Solamente tienen que realizar una actividad económica, no tiene que tener local comercial, no tiene que tener empleados. Creo que si es profesional, tiene que tener una matrícula de menos de 2 años. Em, Creo que, ¿qué otro requisito tenía? Bueno, la facturación solamente se permite tener facturación hasta la categoría más baja del monotributo, ¿sí? Si ya accede a la categoría siguiente, a la B, pasa a ser un monotributo común. Bueno, es como que la idea es esta, de dentro del mismo régimen que es simplificado y para pequeños contribuyentes, el promovido es una iniciación, ¿sí? Nosotros lo usamos mucho también para casos donde se desea tener el monotributo solamente para aportar, ¿sí? Para llegar a los años de aporte. Em, Usamos el promovido porque es un poquito más barato, obviamente, y bueno, se accede a la jubilación, por lo menos a la jubilación mínima, aportando el promovido. Y el monotributo social, sí, ya tiene una particularidad que es que el alta, hasta ahora, el monotributo común se da de alta a través de ARCA, ¿sí? Vamos a ver cómo son los pasos y demás, pero se hace a través de ARCA. En cambio, el monotributo social no lo hace ARCA, lo hace ANSES, ¿sí? Entonces vos el trámite lo tenés que ir a hacer, hasta ahora se hacía presencial en ANSES y se solicitaba también el monotributo social y también te hacían un estudio como socioeconómico. em, para poder ver si podés o no acceder a este monotributo social. La verdad que el monotributo social ha sido siempre un monotributo muy politizado, porque de acuerdo al gobierno de turno, em, se toma o no se toma, no sé cómo explicarlo, em, se promueve o no se promueve, ¿sí? Porque bueno, también pasa que es un monotributo que tiene una parte subsidiada, ¿sí? Entonces, la parte de la jubilación y la parte impositiva no la va a tener que pagar el contribuyente.
y solamente paga la mitad de la parte de la obra social. ¿Sí? Y accede a todo. Tiene jubilación, obra social y a su vez puede realizar una actividad económica. Pero bueno, también son para emprendedores sí, y en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Ya es como que eh, también pasa que la facturación no puede exceder a la de a la de la categoría más baja. A su vez hay como requisitos de bienes, no puedes tener más creo que, no sé si un inmueble y un auto o algo así, o no sé si el inmueble no y solo el auto, es como que de acuerdo al análisis que ellos, socioeconómico que ellos hacen, ven si la persona puede o no acceder. Pero bueno, ha habido momentos en donde han dejado que todo el mundo se adhiera y otros que no, por eso digo que es muy político. Eh, entonces, bueno, nada, es eso que es que no, la forma de acceder es distinta a la del monotributo común, ¿sí? Es más barato, sí, es más barato, pero se accede con otro análisis previo eh, para poder estar en el régimen. Bien. Bien. Otra particularidad a analizar dentro a ver, denme un ratito que me voy a poner un buzo que me hizo frío. Espérenme un segundito. Ahí ven. Es el análisis de la actividad principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno realiza esto que decíamos, hasta tres actividades económicas uno puede realizar, pero uno para recategorizarse o para darse de alta tenemos que saber cuál es la actividad principal, ¿sí? Era un poco más importante, o sea, sigue siendo importante, pero porque en algunos casos vamos a ver que en la tabla los montos a pagar de acuerdo a si, por ejemplo, uno vende productos o presta servicios, va a ser distinto en algunas categorías. Y en algunas van a ser iguales y en otras van a ser distintas. Pero también pasaba mucho antes, como yo les comentaba, que antes las categorías más altas solamente se podían realizar actividades de venta y no de prestación de servicios, era un tema esto de la actividad principal, porque si vos tenías como actividad principal prestación de servicios, ya en cierta categoría ya pasabas a responsable inscripto, ¿sí? Ahora, bueno, ambas actividades pueden tener más facturación y no hay problema. Bueno, ¿y cuál es la actividad? ¿Cómo sabemos cuál es la actividad principal? ¿Sí? No es que uno puede elegir, o sea, sí puede elegir al momento de inscribirse, pero se supone que después al momento de recategorizarte, uno va a tener que analizar la facturación de cada una de cada actividad y ver cuál es la que tiene mayores ingresos o facturación. Y esa que tenga mayores ingresos o facturación va a ser la actividad principal del monotributo. ¿Sí? Entonces, al momento de escribir, Arca te dice, bueno, cuál es tu actividad principal y cuál es tu secundaria y así. Entonces, cuando vos te recategorizas, vas a determinar esta actividad para saber cuál es el monto a pagar y demás. Y el impuesto mensual a ingresar, lo vamos a ver bien en la tabla, pero por ejemplo, depende, las categorías van desde la A hasta la K, ¿sí? Si vendo, por ejemplo, dice, si vendo dulces y al mes me ingresan 400.000 por esa actividad,
aproximadamente vender en todo el año 400.000 por 12, ¿sí? 4.800.000. Observando la tabla de categorías, vemos que vamos a estar en la, no sé si se ve bien, en la categoría A, ¿sí? La categoría A dice que de ingresos brutos o de facturación sería, podés como máximo al año 8.992.597, ¿sí? O sea que hasta 8.900.000, casi 9 millones, vos podés facturar al año y vas a estar dentro de la categoría A, la más baja. Luego, la categoría B es hasta 13 millones, la C hasta 18 millones, la D hasta 22 millones, la E hasta 26, F33, G40, H61 y 68, J78 y K94 millones. O sea que ahí vemos que el régimen ya no es tan de pequeño contribuyente, ¿sí? Ya uno piensa de estar 94 millones al año, bueno, no es tan bajo. Entonces, pero también vamos a ver que los montos a pagar tampoco son bajos, ¿sí? Por ejemplo, ahora ya vamos a ver lo del medio, pero como para ir viendo los totales. Para locación y prestación de servicio, la tabla comienza con un monto a pagar total por mes de 37.000 pesos y termina con un monto mensual a pagar por mes de 1.208.890, ¿sí? Y para la venta, 37.000 la categoría más baja y 525.732 la más alta, ¿sí? Acá es lo que yo les decía que si uno determina la actividad principal como prestación o locación o como venta, va a tener un monto a pagar distinto, ¿sí? En general, la de prestación y locación es más alto el monto a pagar porque se supone que uno tiene al tener esta facturación de 94 millones, la prestación de servicios tiene un margen de ganancia más alta, ¿sí? Porque no tenés el costo de comprar la mercadería, sino que estás prestando solamente un servicio que tiene gastos de la actividad más bajos, ¿sí? Entonces el margen de ganancia es más alto. Bien, eso en cuestión de facturación. Y después vamos a ver los otros parámetros. No sé si se ven tanto, pero lo pueden ver también en la página de AFIP en la tabla. Lo que decíamos de la superficie afectada empieza en la categoría más baja de 30 metros cuadrados, ¿sí? Y como decíamos, como tope de la máxima categoría es hasta 200 metros cuadrados, ¿sí? Esto también de la superficie afectada en poblaciones como la nuestra, que tiene pocos habitantes, tampoco aplica. O sea, la ley dice que no es necesario cumplirla, así como a rajatabla, eh, porque, bueno, se supone que no va a estar, todos los parámetros buscan esto, de a mayor parámetro se supone que hay mayor ingreso. Pero bueno, en el caso de un lugar que tiene poca población, no es tan directa la relación de decir tener 200 metros cuadrados y va a facturar un montón, ¿no? Puede suceder de que no sea así, ¿sí? Em, y luego después de la superficie están la energía eléctrica, ¿sí? Que también va subiendo de acuerdo a la categoría, comienza con 3.300 kilowatts al año y termina como tope 20.000 kilowatts, ¿sí? Y los alquileres, como decíamos, comienza con 2.091.301 anual, acuérdense que esos lo tienen que dividir por 12, y 6.273.905 de la categoría más alta. Y el precio máximo unitario es siempre el mismo para todas las categorías, ¿sí? En el caso de que uno venda
venda productos, obviamente, de 536.767. ¿Sí? Hasta acá son los parámetros, ¿sí? Y después de acá empezamos a ver qué es lo que tenemos que pagar de acuerdo a la categoría, ¿sí? Por un lado está el impuesto integrado y por otro lado está la jubilación y la obra social. Y acá está el total de acuerdo a la actividad principal, ¿sí? El impuesto integrado se diferencia si la actividad principal es prestación de servicio o venta, ¿sí? Ven que en las primeras categorías el monto es igual, por ejemplo, tanto sea venta o prestación, y después ya empieza a modificarse, ¿sí? Es distinto en una que en otra, ¿sí? La jubilación va aumentando también, ¿sí? Antes eran fijos estos montos. La jubilación y la obra social era fija, ahora aumenta de acuerdo a la categoría, ¿sí? Em, bueno, la suma total es la suma del impuesto integrado, y el aporte jubilatorio y el aporte a la obra social, ¿sí? ¿Se entiende un poco la tabla? Sí, sí, se entiende. Bien. Una consulta. Ujú, Cuando, en los aportes de la, digamos, los aportes de jubilación, ujú. cuando se jubilan, al pagar una tasa más alta, ¿es mayor la tasa jubilatoria, digamos, la jubilación? Genial, ¿O no? muy buena pregunta. No. ¿No? Debería ser, pero en la realidad, en la práctica, no. En la No, práctica, no. no. La jubilación se calcula, o sea, uno tiene que tener 30 años de aporte y, o sea, cumplir con dos requisitos: 30 años de aporte y 65 años el hombre y 60 la mujer, ¿sí? Cumpliendo con esos dos requisitos, se accede a la jubilación. Estos 30 años, de estos 30 años, los últimos 10 años son los que se utilizan para el cálculo del haber, ¿sí? Entonces, dependerá de que esos últimos 10 años, si estoy en relación de dependencia, monotributo o autónomo, sé que sería responsable inscripto, va a depender el haber, porque en general las personas no es que se jubilan y tienen 30 años en el mismo lugar, es raro. Antes eso sucedía mucho más, ahora no, es mucho más variable. Em, y bueno, sucede esto, que en estos los últimos 10 años puede haber estado en distintas regímenes. La realidad, hasta hoy, es que eso también cambia, porque también es muy político el tema de las jubilaciones y los cálculos y demás, que ahora también quieren hacer una reforma jubilatoria y demás. Em, la realidad, hasta hoy, una persona que tiene 60 o 65 y con los 30 años de aportes, si en los últimos 10 años tuvo aportes de monotributo y de relación de dependencia, en general van a la mínima, en general, ¿sí? Puede ser de que tuviste de los 10 años, no sé, 8 en relación de dependencia y solo 2 de monotributo, y puede ser de que tengas un poquito más de que la mínima, sí, puede ser que ahí en el cálculo te dé. Pero en general, los que tienen monotributo en el medio, se les baja un montón el haber. Em, pero también pasa que todo esto era, la mayoría que hoy tiene la edad jubilatoria, han estado aportando en monotributo, en regímenes de monotributo que, como te decía, eran distintos los montos y eran súper bajos y estaban fuera de la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, es lógico que también sea la forma en que se liquiden hoy. Quizás es una persona que se jubile más adelante, aportando más como vos, como tu lógica lo dice, vaya a tener quizás un haber más alto, pero hoy en la práctica no funciona así. Te vas a la mínima, es súper triste porque, bueno, nada, Sí, sí. estoy justo. Y además pasa que
a los últimos 10 años de aporte es súper injusto porque los últimos 10 años de aporte son los más difíciles de aportar, por así decirlo, que uno ya está grande, Sí, que es difícil conseguir un laburo ahí en blanco y con un buen sueldo, como es un montón. Eh, pero bueno, sí, funciona así, injusto. mm, No sabemos, yo sé, yo pienso que a mis 60 no sé si va a existir la jubilación, porque como venimos con este camino, está difícil. Y está difícil en todos los aspectos, porque las cajas profesionales, uno como profesional también, no se recibe en buen haber. La caja provincial, antes era una buena, la caja provincial de Córdoba tenía un buen haber en relación a la nacional y la verdad, la realidad hoy que no es así. Depende obviamente, depende mucho de qué actividad realices, pero bueno, no hay escapatoria hoy en temas jubilatorios, ¿sí? Es como que uno tiene que planificar por fuera de la jubilación, como otro sí, ingreso, sí, otro porque ingreso. además, sí, porque además todo lo que es salud está súper caro y uno sabe que en esa edad ya va a necesitar tratamientos, cosas que van a estar fijos, que van a ser mucha plata. Entonces, sí, sí, es un tema. Pero bueno. Mm, Mínimamente, la mínima te da algo y uno obviamente que también querés acceder para que no se pierda lo que uno aporta, así que se sí, consuela, sí. se consuela aunque sea. Algo. Vale. Bien. Bueno, vamos a ver cómo es este inicio de actividad, cómo es el paso a paso de la inscripción. Capaz que el miércoles, que estamos ahí en el aula, podemos a hacer. No vamos a hacer una inscripción, ¿no? Pero podemos ir haciendo clave fiscal, ir ingresando a la página como para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, esto fue mutando también el tema de la inscripción, como todo lo que se fue digitalizando. Se hizo como más fácil todo este trámite que antes era presencial, que tenías que ir a AFIP, en ese momento no era ARCA, ir a AFIP con un formulario y darte de alta. Bueno, ahora todo se hace online. Em, la clave fiscal, que es esta clave que es para poder operar dentro de ARCA. Bueno, ahí me faltó actualizar. Dice mi AFIP. Bueno, ahora es mi ARCA. Lo descargamos en la tienda de app de cada celu de cada de ustedes. Em, Descargan la aplicación y solicitan, ahí dice solicitar o recuperar tu clave, ¿sí? Tu clave fiscal. Entonces, seleccionas ahí y con tu DNI, ¿sí? Con el DNI físico, te va a pedir que lo escanees, ¿sí? Que le tomes una foto, pero en realidad es como un escaneo. Y la misma aplicación te va a ir guiando para hacer un reconocimiento facial, ¿sí? Entonces te va a decir, bueno, que cierres los ojos, que mires para un costado o para el otro, muy parecido a lo que es em, las aplicaciones de banco. No sé si en algún momento lo han hecho. En algunas aplicaciones te solicita este el reconocimiento facial para ingresar al banco y que te quedes logueado ahí dentro de la aplicación. Bueno, acá pasa lo mismo, para solicitar la clave te pide un reconocimiento facial. O sea que este trámite es personal, ¿sí? No lo puede hacer otra persona. El contador no te puede sacar la clave fiscal porque lo tiene que hacer sí o sí la persona. Uno asiste nomás, uno está ahí al lado diciéndole lo que tiene que hacer, pero más allá de eso, lo tiene que hacer cada uno. Em, bueno, y cuando haces todo este reconocimiento facial, ¿qué te dice la aplicación? Bueno, tipea una clave alfanumérica y bueno, y esa va a ser tu clave de AFIP, que en realidad la aplicación te da una clave, o sea, vos la pones, la tipias y con esa clave ingresas a la página con tu quit y tu clave, o sea, tu quill sería que pasa a ser quit, em, y ahí te lo vuelve a pedir que la cambies, así que la que pones es
es temporaria y después pones la definitiva, ¿sí? Que esa también la podés cambiar todas las veces que vos quieras. Entonces, bueno, ya con la clave fiscal y el quit generada, los pasos previos son registrar y aceptar los datos biométricos, ¿sí? Eso antes lo solicitaba la misma página, ahora me parece que ya con el cambio de que uno hace la clave así por la aplicación ya no lo piden más. Son cosas que van cambiando todo el tiempo. Lo que sí te pide es que declares tu domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Que es un correo electrónico y un celular, ¿sí? Esto también cambió porque antes era un domicilio fiscal, o sea, sí habiendo un domicilio fiscal que es el domicilio donde uno realiza la actividad económica, pero era donde también te llegaban todas las notificaciones de AFIP, ¿sí? De ARCA ahora. En cambio, ahora las notificaciones llegan al domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Ya no llegan en papel al lugar. Entonces, por eso te pide sí o sí obligatoriamente que generes este domicilio fiscal electrónico. Y a su vez te va a pedir que declares tus actividades económicas, ¿sí? AFIP tiene dentro de la página un nomenclador de actividades en donde uno va a ir a buscar cuál es la actividad que realiza y va a poner ese código de actividad para darse de alta, ¿sí? Bien. Em, el alta del monotributo, sí, como decíamos, ingresas a la página AFIP, te logueas con tu quit y tu clave y vas a ir a un lugar que se llama monotributo, sí, que es un servicio que se dice servicio de clave fiscal, en donde apenas ingresas te aparece esta pantalla que te dice, bueno, alta de monotributo, darse de alta del monotributo es simple, para hacerlo necesitas una estimación de la facturación anual esperada, si tenés o tendrás local, su superficie y el monto del alquiler, el nombre de la obra social en la que te querés aportar, puede ser la tuya actual o si tuvieras la de tu cónyuge, si la tuviera, y si sos jubilada o jubilado, el número de ley con la que te jubilaste. Si no lo sabes, puedes averiguarlo en cualquier agencia de ANSES. Y ahí te aparece el botoncito de darse de alta. Bueno, estos han sido de muchos gobiernos de que, bueno, al ser este un régimen simplificado, siempre como que promueven de que la persona se gestione solo, que no tengan intermediarios, medio que al contador como que lo menosprecian, para así decirlo. No sé si es menospreciar, pero es como que dicen, bueno, el contribuyente se tiene que gestionar solo y no necesita a nadie para darse de alta. La realidad es que uno tiene que estudiar bien el régimen para poder saber, de acuerdo a la actividad que uno realiza, bueno, todo lo que tiene que cumplir, ¿sí? Las obligaciones que tiene que tener y los paso a paso del alta del impuesto para hacerlo bien, ¿sí? Y tienen que uno tener más o menos, tener cancha dentro de la página y bueno, hay eh, varios trámites dentro de la página que uno tiene que hacer para poder realizar la actividad y después facturar. Entonces, uno lo puede aprender, sí, lo puede aprender, pero bueno, siempre se recomienda que un profesional, que un contador que sabe, que se dedica a eso, lo haga, porque bueno, hay cosas que uno se queda eh, a medias, ¿sí? O que lo hace medio automático y no se da cuenta de errores que pueden pasar. A mí me ha pasado así de que después tenés que resolver altas que no se realizaron bien, ¿sí? Y a veces es un lío eso. Pero bueno, igual lo vamos a ver, yo les voy a enseñar y les voy a mostrar cómo es el paso a paso. Porque además a mí me parece que está bueno que la persona sepa, más allá de que le solicite a un contador que lo haga al alta, que sepa lo que está haciendo también el contador, porque es algo.
personal, ¿sí? Para que también uno sepa si se hizo en relación a lo que uno necesitaba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Bueno, esto de la estimación de la facturación anual esperada, ¿sí? También es todo un tema porque em, estaba viendo cuando faltaba para que se cortara. Porque bueno, uno no sabe cuando inicia actividad, cuando empieza, cuánto voy a facturar, no lo sé. O sea, es como... em, no, no, es difícil Entonces uno que, ¿cómo lo resuelve? Bueno, empiezo por la factura, por la categoría más baja, me inscribo en la categoría más baja y después uno se va viendo, sí, eso está bueno, tiene lógica y está bien, es coherente, pero bueno, por ejemplo, uno piensa, si uno ya va a tener un local comercial que tiene un contrato de alquiler, o sea, mínimamente yo menos de lo que pago de alquiler no puedo facturar, ¿sí? Porque si no, ¿de qué vivo? ¿Sí? Y si encima tengo un local comercial que, bueno, voy a tener, o sea, sé más o menos la cantidad de mercadería que voy a necesitar comprar para que funcione el emprendimiento y mínimamente lo que más o menos compro por mes va a ser también un mínimo a sumar, ¿sí? Entonces, no siempre la categoría más baja es la adecuada para todos los emprendimientos para iniciar, ¿sí? No significa que sea un problema empezar por la más baja y a los 6 meses recategorizarte y ubicarte en la que te va correspondiendo, ¿sí? Pero bueno, es analizarlo también. El nombre de la obra social en la que te querés aportar, eso también es un tema porque siempre el tema de la obra social ha sido un problema para el monotributista. Inicialmente, hace muchos años, capaz que antes también funcionaba mejor, no había problema con afiliarse al monotributo, a la obra social del monotributo. Hoy es un problema, hace un par de años ya viene siendo un problema que las obras sociales no aceptan a monotributistas, que es algo que está mal porque uno, o sea, el régimen incluye la obra social. O sea, por ley se incluye la obra social. Hay un listado de obras sociales a las cuales te puedes adherir. Cuando haces la adhesión por ARCA, la página te deja, pero después cuando vas con el comprobante a la obra social a afiliarte, que eso es otro trámite después de hacerte darte de alta, porque no es que con la alta de ARCA eh, ya tenés una obra social, sino que el personal es un trámite personal que uno tiene que hacer con la obra social, vas y te dicen, no, yo no tomo monotributistas, te dice. Entonces, al tener ese problema, nosotros como contadores siempre recomendamos, primero anda a consultar a la obra social que vos querés adherirte, afiliarte, si aceptan monotributistas y después yo te doy de alta para que no tengas este problema de que vayas y que ya no. Igual el trámite de cambio de obra social se puede hacer por la página, hay una forma de cambiar la obra social, pero después todo un tema al momento de cambiarle, después si ya empezaste a aportar, después esos aportes a veces se pierden, no se transfieren, bueno. Entonces lo mejor es primero preguntar y después ir a hacerte el alta. Em, Otro tema es que antes había un listado de obras sociales que eran todas las obras sociales sindicales que había, ¿sí? Todas las que existían en la Argentina. Y bueno, y eso fue cambiando y ahora hay un listado más reducido y que encima va cambiando. No sé de qué depende, pero va cambiando. Entonces, cada vez que vos querés dar de alta, ves un listado de obras sociales distinta a la que viste antes. Así que es un quilombo lo de la obra social, es un problema y es un problema mayor acá en la zona nuestra, en Calamuchita, porque además vos te podés llegar a dar de alta, te afilias y no te cubren en ningún lado. Entonces no hay cobertura en la zona. Entonces, em, y es injusto también porque la obra social es obligatoria, o sea, la tenés que pagar sí o sí, no es que decís, bueno, pero en Calamuchita no me cubren, no pago la obra social porque no la puedo ni usar, no, la tenés que pagar igual. Así que bueno, eso es lo que les recomiendo que
cuando se quieran dar de alta, averiguan primero bien todo eso antes que darse de alta. ¿Sí? Bueno, y después ahí dice si sos jubilada, el número de ley con la que te jubilaste, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno es jubilado, pasa lo mismo que pasa parecido que cuando uno está en relación de dependencia, que hay una parte. Miren que también qué loco que es, que no es que vos decís, bueno, vos sos jubilado, no vas a pagar más jubilación y obra social, porque tenés PAMI y a su vez estás jubilado. Pero no, sí pagas obras, jubilación, pagas un poquito de la categoría más baja, pagas un poquito de jubilación y la obra social sí, por tener PAMI no la pagas. Pero bueno, ahí tenés que poner que sos jubilado y demás dentro del alta para que te reconozcan eso, porque si no, el sistema no se da cuenta que vos sos jubilado. Entonces, es lo mismo que también si estás como empleado, tampoco se hace automáticamente, vos tenés que eh, informar eso. ¿Sí? Bueno, esta es la credencial del monotributo, ¿sí? Em, ¿Qué datos tiene la credencial? Bueno, tiene el quit, tiene un código, ¿sí? Que es como, antes se usaba más que todo cuando se pagaba de forma presencial, como que los agentes de pago, los que recibían para cobrarte, ponían el código de cada monotributista y entonces le aparecía automáticamente el monto a pagar de cada ítem, ¿sí? Ahora como el pago sí o sí es bancarizado, ¿sí? Uno ya casi, o sea, hay algunos casos de monotributos sociales que pueden ir a pagarlo en Rapipago o demás, pero en general el monotributo común es obligatorio que se pague por medios bancarios, ¿sí? Entonces se genera o por pago mis cuentas o por algún medio de plataforma de pago que te aparece automáticamente, ya por haber pagado una sola vez, ya te aparece todos los meses, o por generar un volante electrónico de pago que se hace a través de la página de Arca, o por débito automático, además, ya aparece automáticamente los montos, ¿sí? Pero bueno, básicamente tiene una parte impositiva, ¿sí? En este caso, este que dice que no aporta porque debe tener una exención, por ejemplo, esta exención de locación de servicios, pero si no, es el monto de la parte impositiva, una parte de jubilación, ¿sí? De autónomos, una parte de obra social, una parte de ingresos brutos y una parte de contribución municipal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los Reartes no aporta porque aporta como tasa contributiva a través del municipio, ¿sí? Va a tener que ir a la comuna y presentar una declaración jurada de lo que se factura en el mes y ahí le van a liquidar la contribución municipal, ¿sí? Bien, ahí creo que en cualquier momento se va a cortar y nos vemos.